aquí. Es un honor. Ha sido un tiempo tan dulce de oración antes de comenzar. Ah, Y a veces en Frontier, cuando cuando no tenemos muchas personas que son creyentes alrededor de nosotros, es un privilegio unirnos en comunión con los hermanos, y ha sido maravilloso orar con todos ustedes. Yo quisiera también comenzar con una oración muy corta para que el Señor me guíe mientras yo les hablo y que nos podamos unir todos nosotros en este tiempo. Señor Jesús, venimos delante de ti y nos humillamos ante ti, te alabamos, Señor. Tú eres majestuoso, tú eres grande, tú eres santo. Dios, tú eres un Dios de pacto. Señor, nunca nos fallas. Lo que tú dices que vas a hacer, tú lo haces. Así que te alabamos hoy, porque no hay nadie como tú. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo me guíe mientras yo hablo. Señor, yo te pido que el Espíritu Santo, de que cualquier cosa que yo diga que no viene de ti, que sea esparcido y que muera, pero las cosas que vienen directamente de tu corazón a mi corazón, entre nosotros, y que nosotros seamos como María y podamos meditar en esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus mandamientos, por tu ley que es hermosa. Gracias, Señor, por estas ordenanzas de estas fiestas en las que quieres que yo enseñe. Gracias, Señor. Levantamos este tiempo para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jackie me presentó un poco habló un poco acerca de mí. Quiero decir algunas palabras más en el por qué estoy interesada en lo que son las fiestas judías o bíblicas. Las fiestas bíblicas han sido como una pasión para mí desde que yo era una niña, y yo no sé por qué, porque yo crecí en un hogar donde creíamos, pero no celebrábamos celebrábamos las fiestas religiosas cristianas, como la Pascua y como la Navidad, pero siempre he sido atraída hacia la Pascua y a Yom Kippur y a Sukkot, y todas estas fiestas de las que leemos en la Biblia, pero que realmente nunca las celebramos y en la que no pensamos mucho, porque eso era en la antigüedad, no era algo que ahora vemos. Así que yo me he preguntado varias veces, ¿por qué me acercaste? ¿Por qué me llamaste a que estudiara esto aún de niña? Y así que estoy muy agradecida, porque parte de esto es un misterio para mí todavía, pero estoy muy agradecida de este amor que el Señor me ha dado en estas festividades, y estoy muy agradecida de las cosas que me has enseñado acerca de las fiestas bíblicas, y estoy súper emocionada para compartir con ustedes. Cuando Jackie me pidió, yo tenía toda clase de ideas de lo que yo quería compartir. Así que tal vez me haya ido mucho más porque quiero compartir todo lo que el Señor ha puesto, porque estoy súper emocionada. Pero si ustedes tienen preguntas, por favor, al final las podemos contestar. O si no, al final yo les voy a dar mi correo electrónico para que ustedes me puedan escribir después de que terminemos hoy. Yo soy una creyente gentil, no soy judía, así que no era una conexión natural con estas festividades, pero tuve un abuelo que era abuelos que fueron misioneros en el este de África, y yo me acuerdo claramente que cuando yo estaba muy pequeña estaba sentada en sus piernas y él me estaba diciendo, Devin, Israel es muy importante para Israel, y para mí eso impresionó mi corazón. Yo no sabía por qué, yo no entendía bíblicamente por qué, pero yo tenía esa enseñanza de mi abuelo en mi corazón, y eso creció en mi corazón y continúa creciendo a medida que yo continúo creciendo. Y el Señor me llevó en mi vida adulta hacia el Medio Oriente, y yo pensé que me estaba llevando hacia el mundo árabe, y yo estuve en unos días en Jordania y en Irak, y también he estado en Siria, y luego terminé por accidente, si podemos decir eso con el Señor, ¿no?
Cuando COVID golpeó al mundo, yo decidí que yo voy a hacer un proyecto. Voy a tomar este año. No sabía que íbamos a tener más de un año de COVID, pero eso es otro tema para otro día. Yo voy a tomar este año y durante las festividades voy a enseñar, a estudiarlas en la Biblia y voy a escribir acerca de ellas. Y fue principalmente para mi edificación personal, porque sentí como que hay profundidades que tenemos que estudiar en estas fiestas bíblicas y que yo todavía no entendía. Así que debido a ese proyecto, estoy hablando con ustedes ahora. Le doy gracias a Marvin y a Jackie, que cuando yo supe que ellos querían hacer algo para los 10 de maravilla. Entonces Marvin dijo, hey, pidámosle a Devon que hable sobre esto porque ella ha escrito sobre eso. Jackie también me mencionó que yo trabajo con una organización que se llama FAI y yo estoy tan agradecida de servir con ellos porque ellos han tenido un impacto muy grande en la claridad que yo he recibido acerca del evangelio del reino y del lugar de Israel en la salvación de la historia del Señor. Y todos esos elementos se unieron para poder traer esta presentación que voy a hacer hoy. ¿Qué voy a hacer y sobre qué voy a hablar? Voy a estar hablando acerca de las fiestas o festividades bíblicas y les voy a dar como un pantallazo y por qué la relevancia de ambas, de los judíos gentiles, de los judíos creyentes y los gentiles creyentes que creemos en el Mesías. Voy a enmarcar esto para que ustedes lo puedan hacer en sus propios estudios. Y esto ha sido para mí, me ha ayudado muchísimo cuando he estudiado la palabra, así que creo que les va a ayudar a ustedes también. Y quiero hablar específicamente acerca de las dos celebraciones y ponemos rayita ayuno que tenemos en el calendario ahora. Estamos terminando el mes de Elul y voy a hablar acerca de eso también y vamos a entrar en lo que se llama lo que está pasando hoy en la noche cuando el sol se ponga en Israel, que es Rosh Hashanah o Yom Teruah, y luego en 10 días vamos a tener el Yom Kippur, que es como el día más santo de toda la escritura. Y voy a hablar acerca de esos 2 días y los días en medio y les voy a dar como un contexto para que podamos orar. De eso es que voy a hablar, perdón. Así que voy a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Pueden ver eso? Si pueden ver, díganle. Ok, bueno, parece que sí, que ya le dijeron. Ustedes van a ver que yo usé 2 palabras tal vez que no necesariamente son muy conocidas. Usé la palabra Maranata y vamos a hablar un poco acerca de lo que significa. Y también usé la palabra Moedim. Y Moedim es una palabra hebrea y significa en inglés que son los tiempos que han sido anunciados. Y ese es el nombre de las festividades más importantes de Israel. Y es importante que hablemos de Moedim, porque muchas veces en inglés, por lo menos, se traducen como festividades. Y no todos ellos son celebraciones. Algunos de ellos son ayunos, pero todos son como un llamado entre Israel y y Dios, y nosotros y Dios. Y esas horas, esos tiempos tienen un propósito y tienen una tarea. Así que miremos primero a Moedim, la festividad más importante, y vamos a ver cuáles son los diferentes propósitos y cuáles son las diferentes señales que están asociadas. Entonces, estas son las festividades bíblicas.
Entonces, vamos a comenzar con Levíticos 23. No es un pasaje con el que se comienza con esto muchas veces, pero en Levíticos 23 es donde la celebración de los Moedins o las festividades inicia. Entonces, vamos a leer los primeros versículos que dicen, 23, 1 al 2. El Señor habló a Moisés, habla a los israelitas y diles, las fiestas señaladas del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas y son las mías. Como ustedes pueden ver, el Señor está hablando de forma intencional. Dice, estas son mis festividades que yo he seleccionado. Y quiero decir que el Moedín o festividades, voy al siguiente, no son las únicas celebraciones del calendario bíblico, pero estas son las más importantes. Yo no quería que leyéramos todo el capítulo 23, así que lo resumí aquí. En cuanto a las diferentes festividades y ayunos de Israel, y vemos aquí que vienen como en grupos de dos. El primero tenemos el Shabbat, que eso sucede cada semana, y luego tenemos lo que son las fiestas de la primavera y luego las de otoño. Y esas son como van en un ciclo de agricultura. Las que celebramos en primavera suceden cuando comienzan las lluvias. Y las celebraciones de otoño suceden cuando se están terminando las lluvias. Y esta enseñanza es muy común con las festividades de que cuando Jesús vino, Él cumplió todas las que son las de primavera, las de la lluvia temprana, la Pascua, lo que es los primeros frutos y la fiesta de las semanas. Todas estas son de la primavera. Y que en su segunda venida va a cumplir el segundo grupo, que es el día de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Yo no quiero decir que eso es una enseñanza equivocada, pero creo que en cada una de estas festividades hay cosas que han sido completadas ya, cumplidas, y hay otras que se van a cumplir, tanto en la primavera como en el otoño. Creo que cada festividad tiene un aspecto que se relaciona con ellos, donde podemos tenemos una conexión con la venida de Jesús la primera vez y la conexión con la venida de la segunda vez. Y vamos a entrar en eso un poco más tarde. De otra forma para mirar esto es otro cuadro que hice. Lo hice en un círculo. Tal vez es más fácil de entender, tal vez es más complicado, no lo sé, pero traté de poner en nuestro calendario para que entendamos cuándo suceden estas festividades. Entonces, en la parte de arriba, el mes de Nisan, de Iyar, esos son todos los meses de la primavera. Y luego estamos terminando lo que es el mes de Lud. Estamos en el último día de Lud y vamos a entrar al mes de Tishri, donde las nuevas festividades van a comenzar. Esto les da un poquito más de una explicación más amplia de cuando esas festividades se llevan a cabo. Y hay otras festividades también que no son Moedins, que están al lado, pero muchas de ellas también se escriben en la Biblia y pero no son las más importantes. ¿Qué viene a ser Shavuot? Anita, sí, por favor, no interrumpimos. Vamos a dejar solamente a Devon hablar y después, por favor, hablamos al final, por favor. Perdón. Bianca. Bianca, can you tell her to continue? Or Angélica, por favor, dile a Devon que continúe. Keep going, but if we need to switch, Okay. Entonces, ¿cuál es el propósito de todas estas festividades? ¿Por qué las celebramos? Aún hoy
Tengo un buen amigo de México que está viviendo en el sur de Israel y le escribí y le dije, ¿cómo estás hoy? ¿Y qué estás haciendo? Y ella me dice, estoy en Jerusalén. Dice, oh, wow, es increíble que estés en Jerusalén para celebrar estas festividades. Y me dice, no, yo no soy judía, yo no celebro esto. Y realmente no conozco eso. Y yo le escribí, le dije, eso es tan importante, interesante, porque yo voy a hacer una presentación en unas horas acerca de esto, sobre las bases de estas festividades. Así que es muy común entre los creyentes judíos de no ver el propósito de estas celebraciones, pero el propósito de estas celebraciones nos muestra lo brillante que es el Señor, nos enseña que Él es el mejor maestro, que Él es le importamos y se asegura de que nosotros entendamos sus propósitos y sus intenciones hacia nosotros y hacia Israel. Así que el propósito principal de cada propósito y obviamente es recordar, porque la mayoría de ellas nos están recordando un evento específico, y ese evento puede ser cuando se le entregó la ley en Sinaí, o puede ser recordar el éxodo de Egipto. Y cada una de estas fiestas tiene sus propios sacrificios, sus culturas, sus costumbres. Hay recordatorios visuales, hay otros que son audibles, y hay conexiones. Si nos estamos moviendo y estamos haciendo cosas, estamos saboreando cosas, es involucrándonos todos los sentidos, o sea que como lo hacen los mejores maestros, es enseñándonos a diferentes niveles acerca del pasado, acerca de lo que Dios hizo. Entonces estamos recordando lo que Dios ya ha hecho. Estamos viendo lo que el Señor está haciendo en el tiempo presente, y Él también nos está poniendo cosas proféticas en nuestro corazón para que reconozcamos que lo que Él va a hacer en el futuro. La historia principal que conecta todas estas festividades es la del pacto. Y yo voy a salirme un poquito, pero no me voy a demorar mucho, pero esta es una de las cosas más importantes para mí en las escrituras, son los pactos. Así que voy a hacer como un pantallazo para que tengamos un contexto cuando entremos en las festividades específicas, ¿ok? Cuando los pactos se nos enseñan, muchas veces se enseñan como los categorizamos. El pacto con Abraham fue incondicional, pero el pacto con Moisés en el Sinaí era condicionado. O decimos también como usamos términos legales o históricos, y es muy interesante porque decimos la historia del cercano oriente. Esto es un contrato con la ley real, y son términos que son buenos, pero lo más fascinante acerca del pacto de Dios es que todos son el mismo pacto. Estos simplemente son diferentes aspectos de la misma promesa. Entonces, cuando el Señor le habló a Abraham, le dijo: vas a ser una bendición para todas las naciones, vas a tener muchísimos descendientes, así como las estrellas en el cielo, y también vas a tener esta tierra específica. Esta tierra te la voy a dar a ti. Y si nos adelantamos y vamos a los patriarcas y los israelitas que estuvieron como esclavos en Egipto, y llegamos al Sinaí, entonces hay otro pacto que se hace, y es muy similar de esta manera. Dice: aquí están las leyes para el pueblo santo, porque ustedes son una nación que tienen que ser la luz y tienen que mostrar cómo la gente santa, la gente escogida vive. Siguiendo todo esto, si usted quiere vivir en esta tierra que yo les he prometido que le prometí a su padre Abraham, usted necesita mantener estas leyes, porque esta es una tierra santa, y una tierra santa solo tolera un pueblo santo. Pero si no sigues estas leyes y te vas y buscas otros dioses, y si vives de una forma que no es justa, que no es santa,
eventualmente la tierra te va a sacar. Y entonces esas son las maldiciones de la ley y las bendiciones de la ley. Entonces hay una tensión y esa tensión es, Dios dijo, vamos a heredar esta tierra para siempre. Pero Dios también dijo, no, solamente podemos estar en esa tierra si mantenemos la ley. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Si vemos en la historia de Israel, van de un exilio al otro, al otro, al otro. Exilio tras exilio. ¿Por qué? Porque ellos no pueden mantener la ley para poderse mantener en la tierra de la manera que las bendiciones de la ley les permitiera. Así que el profeta Jeremías habla acerca de un nuevo pacto y este pacto toma la ley del Sinaí y la pone dentro de nosotros. Así que ya no luchamos con un corazón malvado que no quiere cumplir con la ley. Físicamente lo puede hacer, pero no quiere hacerlo. Entonces, y luego tenemos este nuevo pacto que se profetizó con la casa de Judá y de Israel. Y ese pacto dice, yo resolví el problema que tenía el pacto. Yo voy a siempre mantener mi palabra y mi pacto con Abraham va a suceder de la manera que va a suceder y yo sé que va a suceder porque yo voy a usar este nuevo pacto con mi nueva sangre para que la ley entre en ustedes. Les voy a dar un nuevo corazón y esa es la manera en que ustedes van a poder cumplir la ley, mantenerse en la tierra y romper este ciclo de exilio. Así que estos pactos son el enfoque. Los vamos a tener como una joya y podemos mirar las diferentes fases al celebrar estas festividades, las diferentes fases de estos pactos. Así que voy a leer desde Deuteronomio 11, que está hablando acerca de enseñarle a los niños esta ley de este pacto, pero parte de este pacto es cumplir con las festividades. Se las enseñarás a tus hijos cuando estés en tu casa y cuando estés caminando y cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus días sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Así que tenemos este recordatorio que es esencial para las festividades y el propósito de recordar es la gratitud, recordar las cosas de que el Señor ha hecho, que estamos agradecidos, pero también es una identidad. ¿Cómo sabemos que eres parte de Israel? Entonces yo digo esto hablando de los judíos celebrando estas festividades. Ellos tienen una identidad que está construido dentro de estas festividades. Esta es la casa de Israel, que fue salvada de la esclavitud desde Egipto. Y hay lecciones para nosotros hoy. Conocemos el carácter del Señor, Dios es fiel, Él es el que nos da la fortaleza para sostenernos, pero también hay señales proféticas con esto. Entonces, como gentiles, es muy valioso para nosotros que valoremos estas festividades. Voy a leer Romanos 9, 4 y 5. Porque son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Así que tenemos esta herencia y tenemos nuestra fe, que es judía, que es el cimiento, es un cimiento hebreo, pero ¿qué significa esto para nosotros como gentiles? Y estoy viendo que muchos de aquí, que estamos aquí, son gentiles. Yo ya apelé a los creyentes
judíos a través de la ley de Deuteronomio. En Romanos 11, Pablo nos da uno de los ejemplos más claros de la relación entre los judíos y los gentiles, y también habla acerca de los judíos no creyentes y los gentiles creyentes y la interactuación de ellos. Voy a leer estos dos pasajes, voy a leer de Romanos 11. Es importante leer todo Romanos 11 para poder entender todo lo que se dice, de lo que Pablo está hablando, porque es un pasaje muy profundo y vale la pena meditarlo. Así que voy a tomar estos dos pasajes. Para comenzar. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Quiere decir, los judíos que no creen, para que cayeran. De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo gentiles. O sea, que si algunas de las ramas, o sea, de los gentiles, y ustedes que son como un olivo salvaje fueron incluidos y ahora comparten esto con Israel, no sean arrogantes contra las ramas originales. Si ustedes lo son, recuerden, no es ustedes los que sostienen la raíz los sostiene a ustedes. Y después decimos, es que las ramas se rompieron porque no creían, pero ustedes manténganse fieles para que no se vuelvan orgullosos, sino mantengan el temor de Dios. Y creo que esto es muy importante, un pasaje muy importante para nosotros como creyentes gentiles mientras nos acercamos a estas festividades. Es muy fácil para nosotros acercarnos o mirarlas con ignorancia, porque no nos han enseñado acerca de ellas, no entendemos el contexto, no sabemos cómo celebrarlas, no nos importa mezclar las cosas y tomar un poquito de aquí y un poquito de allá y deshacernos de algunas cosas, rechazar a otras, pero Pablo nos da un buen consejo: no seas ignorante ni seas arrogante. Esto es para nosotros los gentiles. Entonces necesitamos entender, tenemos que entender de los judíos creyentes y los no creyentes que han estado estudiando estas festividades por milenios, porque si nosotros nos podemos acercar a este tema con humildad y si nosotros podemos aprender acerca de estas festividades con humildad, podemos compartir acerca de la manera que estas festividades fueron cumplidas por el Mesías y hacer que Israel sea celoso, y no solamente hacerlos celosos por ser celosos, es hacer celosos para que ellos digan, hey, ¿por qué estos gentiles les importan más, se preocupan más a nuestro Dios y de nuestro Mesías, y porque a ellos les importan más nuestras festividades que a nosotros mismos? Esta es nuestra herencia, este es nuestro Mesías, este es nuestro Dios. Y estas naciones gentiles están viniendo y diciéndonos, hey, hablándonos de nuestro propio Dios y nuestras propias festividades y nuestras culturas y costumbres en un espíritu de amor y de humildad. Lo tenemos que hacer, pero es una manera de provocar de una forma buena a los judíos que no son creyentes, y también de abordar estas festividades en espíritu de humildad y de aprendizaje, en vez de ser ignorantes y ser arrogantes. Y también nos da un gran cimiento acerca de nuestra propia fe. Nuestra fe está basada en las escrituras judías, en el Mesías judíos, para poder entender lo que es el Evangelio y lo que escribieron los apóstoles en el Evangelio, y nos da un nuevo entendimiento de lo que es la escatología y una nueva perspectiva, porque lo podemos ver desde la perspectiva de Israel, desde las promesas de Dios, la perspectiva de las promesas de Dios. No solamente es, esta es una serie de cosas que van a suceder, y decir, Señor,
Ellos saben lo que está pasando en el futuro porque ellos lo vieron lo que pasó en el Sinaí. Ellos van a reconocer la presencia del Señor porque cada año ellos leen estos pasajes acerca de la presencia de Dios en Sinaí. Eso es muy poderoso una vez que recibimos ese entendimiento. Así que aquí vamos a la sección principal de la enseñanza. Maranata y el Moedín. Yo no sé si ya hemos hablado de Maranata, así que voy a tomar unos segundos para hablar de lo que significa Maranata, la palabra Maranata. Maranata es una palabra aramea y dependiendo dónde le ponemos el énfasis, en qué sílaba le ponemos el énfasis, puede ser él ha venido, o él va a venir, o él vino, o él va a venir. Entonces, Maranatha es un resumen del Evangelio, porque el Mesías ha venido y va a venir nuevamente. Y Maranatha reúne esos dos conceptos en esa palabra. Y ya hablamos del Moedín, así que lo que quiero hacer rápidamente es darles como un marco para estudiar estas festividades o Moedín y en este marco Maranatha. Y el principio de la primera mención. Esto es un principio exegético y significa cómo estudiamos, cómo decimos el significado del texto bíblico. Y muchas veces como gentiles creyentes nos gusta leer nuestra Biblia de la derecha a la izquierda. Y no quiero decir que porque en el hebreo es diferente, pero queremos leer el Nuevo Testamento primero y luego interpretar el Antiguo Testamento a través de la lente del Antiguo Testamento. Pero realmente el Nuevo Testamento es un comentario de lo que el Señor había dicho en el Antiguo Testamento. Así que tenemos que comenzar con el Antiguo Testamento en el principio y ver dónde comenzó él a hablar acerca de algún concepto, dónde lo presentó ese concepto para la gran narrativa de toda la escritura y usar eso como nuestro ancla para saber qué significa y a qué se refiere. Entonces, ese es el enfoque de la primera vez que es mencionado. Y luego miramos en la ley qué fue lo que el Señor ordenó, cuáles son los sacrificios. Esto es muy bueno cuando estamos moviéndonos a estudiar las festividades. Y este es como el cimiento básico de estas festividades. ¿Qué significa la festividad? ¿Qué estamos recordando? ¿Qué significa? ¿Qué vamos a sacrificar? Y luego tenemos el pueblo celebrando las festividades en la historia, en los escritos, en los profetas. ¿Cuándo sucedieron esas cosas? Es interesante ver cuándo Israel celebraba estas festividades, cuándo se menciona y cómo lo celebraban. ¿Qué otras historias de las festividades están en el Evangelio, de los escritos apostólicos y los evangelios? Y aquí es donde recibimos el marco Maranatha de su primera venida y de qué manera se cumplían estas en la primera venida y en la segunda venida, estas festividades. Así que hice un cuadro aquí muy rápidamente para mostrarles las diferentes fiestas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Y también tengo una historia, yo no quiero salirme del tema porque estamos enfocándonos en las fiestas que vamos a celebrar ahora, pero para la fiesta del tabernáculo. Perdón, ella hizo un comentario, es la fiesta de la dedicación, dice ella, no la de tabernáculos. Está celebrando cuando el segundo templo fue rededicado, después de que había sido destrozado por los griegos. Y esto no está en los libros canónicos de la Biblia, pero tenemos los libros históricos de los macabeos que nos dan una historia de qué pasó con la profanación del templo. No se menciona de esta fiesta en las fiestas judías, pero para los cristianos se menciona en el Evangelio de Juan.
y recibimos como una dinámica interesante en Twitter. Hace como 2 años había un rabino que yo seguía y él estaba muy triste o muy enojado porque estábamos celebrando Hanukkah, porque estábamos como apropiándonos de algo cultural. Y yo usualmente no entro a confrontar a nadie, sobre todo en las redes sociales, pero yo decidí que yo le iba a hacer una pregunta de una forma muy respetuosa. Y dije, ¿qué piensas de la fiesta de dedicación que se menciona en el Evangelio de Juan? Yo entiendo lo que estás hablando, de que hay mucha agua debajo del puente, hay muchas cosas que entre las comunidades judías y las comunidades cristianas. Pero ¿qué piensas? ¿No piensas que si Jesús celebró la fiesta de tabernáculos, está corrigiéndose nuevamente, la fiesta de dedicación, ¿no piensas que sería justo para los cristianos también celebrar la fiesta de dedicación? Y yo no recibí una respuesta de parte de él, pero yo me sentí muy curiosa. Yo esperaba que él me diera una respuesta, pero es algo para pensar. Y la fiesta de dedicación no es una modín, pero cuando estamos usando ese marco de Maranata, pasemos por los evangelios y veamos cuáles son las festividades que se mencionan en estas cartas de Pablo. Ok, estos son los días de asombro. Yo les dije que estamos en el último día del mes de Elul. ¿Cómo ponemos esto en el marco y lo aplicamos al mes de Elul, al Rosh Hashanah y a Yom Kippur, que son como las festividades y ayunos que están sucediendo en estos 10 días? Y cómo ese contexto nos da cosas para orar, para meditar y para interceder. ¿Qué lecciones estamos sacando de ellas? Entonces, entremos a los días del asombro o los días de las fiestas del otoño. Rosh Hashanah, que va a ser esta noche, 10 días hasta llegar a Yom Kippur. Y entre esos días se llama los días del asombro, maravilla. Primero veamos el mes de Elul que termina hoy, para darnos un poquito de contexto. Ya lo tengo ahí, dice ella. Dice el versículo de Cantar de los Cantares. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y yo escribí el mismo versículo en la parte de arriba en hebreo. Porque el mes de Elul, cuando lo deletreamos en hebreo, quiere decir Aleph, que es la primera letra de la primera palabra, Lamek, que es la primera palabra de la segunda palabra, De, que es la primera palabra de la tercera palabra y de la cuarta palabra. Entonces, este versículo está ligado completamente al mes de Elul, debido a esas letras que están deletradas aquí en Elul. Y dicen, bueno, eso no es muy bíblico. No dice Elul es acerca de ser de mi amado y que mi amado es mío. Elul, de hecho, significa un tiempo de arrepentimiento, de reconciliación, de preparación espiritual para Yom Kippur. Debemos pasar 40 días, 30 de esos días en el mes de Elul y 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, preparándonos y en arrepentimiento. Y es un tiempo apropiado para voltearnos hacia el Señor. Es la palabra en hebreo, dice Teshuvah. Teshuvah es el hecho de voltearnos, de arrepentirnos en inglés o en español. Y porque este mes es tan importante para Teshuvah, también se debe referir a misericordia, al amor bondadoso, al amor. ¿Cómo podemos unir estos dos conceptos?
el concepto de al arrepentimiento y el concepto de amor, de amor, creo que la respuesta a esto reside en el acróstico que tenemos en esta palabra, en esta frase hebrea, y también tenemos en Éxodo 6:7. Éxodo 6:7. Oh, sorry, Jackie. I think that I didn't put the slide up, but I will read it to you. Exodus 6. Ok, ya está pidiendo disculpas porque no la puso acá, pero en Éxodo 6:7 el Señor establece sus intenciones sobre Israel. Y Él dice, después de que dice que los va a rescatar de la esclavitud, los voy a tomar como mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y nos muestra, él lucha contra él, destruye el ejército de Faraón y lucha por los israelitas, los lleva al desierto y luego se encuentra con ellos en el monte Sinaí y les dicta el pacto entre él e Israel. Y Moisés le lee las condiciones de este pacto. Este pacto se selló con sangre y los ancianos de Israel celebraron en este monte en Sinaí, y al sellar este pacto, y esto lo que lo selló fue el sábado, que el Señor, que las personas pudieran descansar. Hay un contrato en hebreo cuando usted se casa, que es, creo que es tuba lo que ella dijo, que es como los 10 mandamientos, que es como catuba, perdón, que el Señor tiene entre él e Israel. Aquí nos están acomodando para entender que esto es un matrimonio, es una ceremonia de matrimonio, y de que Israel tiene como una relación permanente y exclusiva con Dios, pero desafortunadamente no ha sido feliz para toda la eternidad, para toda la vida, ¿no? La ceremonia de matrimonio no terminado, y Moisés baja y ve que su hermano Aarón ha creado un ídolo y los israelitas ya están adorando ese ídolo y le están atribuyendo la salvación de la esclavitud a este ídolo. Dice, es por los dioses que nos sacaron de Egipto. Están alabando todavía esos dioses y no se ha terminado la ceremonia de matrimonio. Y fue aún más, ellos veían la presencia del Señor, así que fue aún peor. Veían su gloria maravillosa arriba de ese monte del Sinaí. Podían ver las nubes, el fuego, los ruidos, y el Señor sabía lo que estaba pasando a la base de la montaña, y le dice a Moisés: Moisés, terminé con este pueblo. Voy a crear un nuevo pueblo a través tuyo y me voy a olvidar de este pueblo. Ya, termino con ellos. Pero Moisés intercede por el pueblo y Dios se decide no juzgarlos como pensaba hacerlos. Cuando Moisés baja y rompe las tablas y ve lo que estaban haciendo, que no les importaba el amor de Dios, que no les importó el pacto, él estaba tan herido y tan lamentado que 300 hombres murieron como resultado. Y él dice, a los que son fieles a Yahweh, vayan y maten a los que han sido infieles. Y Moisés dice, voy a regresar a la montaña y voy a renegociar con el Señor para que quizás Él haga expiación por el pecado de nuestros. Entonces Moisés regresa a la cima de la montaña y el Señor le dice, mira, el pecado tiene que ser castigado con el pecado, con la muerte. Cualquier persona que peque contra mí, yo tengo que borrarlo del libro. Pero
Luego le ofrece unirlo con la presencia de la tierra. Dice, voy a matar a las personas si no son santos. Yo voy a enviar a alguien más para que los guíe. Porque Moisés dice, yo no voy si tú no vas conmigo. Entonces Moisés baja de la montaña con ese mensaje y cuando las personas escuchan el mensaje, ellos lloran, ellos lamentan, ellos dicen como, wow, los amados en el Cantar de los Cantares, cuando no podía encontrar al amor suyo. Es como esa mujer que lo busca al amado y dice, se dieron cuenta que habían perdido la presencia de Dios y ellos toman todas sus joyas y Teshuvah, se voltean hacia el Señor y se arrepienten. Y Moisés regresa al Señor y apela ante el Señor basado en su propio amor y dice, en su querido, y dice, Señor, yo te conozco por nombre y encontré favor delante de ti. Si lo he hecho, por favor, considera el destino de esta nación. Y dice, ok, mi presencia va a ir contigo, yo les voy a dar el descanso. Has encontrado favor en mi presencia y te conozco por nombre. Y luego Moisés le pide al Señor que si podría ver su gloria. Y el Señor le muestra su bondad y su espalda, su nombre y su espalda, porque no lo puede ver. Moisés no puede ver su rostro y vivir. Entonces aquí el Lul es donde llega a la narrativa. Después de que Moisés ve la gloria del Señor y la instrucción del Señor de cortar otras 2 tablas, y eso de acuerdo con la tradición es el primer día del Lul, y trae las tablas en blanco hacia el Señor y el Señor le dice a Israel su nombre, le dice el Señor, un Dios misericordioso, que es lento para la ira, que es fiel, mantener este amor por generaciones, pero que no se olvida del que ha cometido el pecado. El Señor renueva este pacto que se había roto y Moisés se queda con el Señor y ayuna por 40 días y 40 noches sin agua y sin comida. Y eso es por el cual el Elul es de 40 días. Esos 40 días son el tiempo entre el comienzo del Elul y Yom Kippur, que es el día de expiación. Después de esta tercera vez que él sube a la montaña, Moisés baja nuevamente con las personas diciendo, el Señor nos ha dado una nueva oportunidad y la presencia de él va a ir con nosotros. Y en este tiempo, esas buenas nuevas, cuando se les da a ellos, es el día de expiación, el día cuando los pecados de Israel fueron cubiertos y se les dio una nueva oportunidad. Entonces, pueden ver que esto es parte de este gran plan del Señor de darnos una temporada de arrepentimiento, un tiempo cuando podemos voltear nuestro rostro hacia Él y ese pecado y esa traición y el voltearnos contra Él no es suficiente. Tiene que ser el Señor el que nos cubra, el que haga la expiación, el que nos dé el perdón, no solamente el nosotros arrepentirnos y vemos que Moisés fue como un tipo, una sombra de él, de lo que iba a venir. Él era un siervo, Jesús era un hijo y Jesús fue el sacrificio perfecto de expiación y Jesús también tenía ese favor, esa declaración de favor cuando él fue bautizado y el Señor dice, este es mi amado hijo con el que estoy complacido. Él tuvo un bautizo de arrepentimiento, él ayunó 40 días y 40 noches como Moisés y él comenzó su ministerio enseñando las buenas nuevas y comenzó con la expiación. Entonces vemos cómo el Elul, como los días de asombro o de maravilla, de la presentación del Evangelio, de lo que hizo Jesús en su ministerio del Evangelio, en el tiempo en el que Él estuvo aquí, es también
algo que marca lo que va a ser su evangelio cuando Él va a regresar. Porque así como Él vino y se paró en el Sinaí en una nube muy fuerte, muy grande, así también va a venir. Voy a leer Éxodo 19, creo que va a leer. En la mañana del tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Así que llegamos a nuestra festividad que está pasando aquí, que es la festividad de las trompetas. Y vemos aquí que esto es lo que ellos están celebrando y recordando cuando Moisés subía y bajaba de la montaña, cuando la presencia del Señor estaba allí y se anunciaba con trompetas. Cuando el rey estaba estaba allí, se anunciaba con trompetas. Entonces, ¿cómo sabemos cuando el Señor está aquí nuevamente? Tenemos a Jesús hablando en Mateo 24 y dice, y luego aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Dios. Esto es una profecía de Daniel y todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes con poder y con gran gloria. Y Él se enviará a sus ángeles con un sonido fuerte de trompeta y reunirá a los que ha elegido de los cuatro vientos y de todos los puntos de la tierra. ¿Cómo suena eso? Esto suena exactamente como lo que acabamos de escribir en el Sinaí, que acabamos de leer en Éxodo 19:16. Tenemos la nube de humo, tenemos las trompetas. Tenemos el poder, la gloria y lo que estaba escondido en Sinaí ahora va a ser revelado en la segunda venida de Jesús, en esta festividad de las trompetas. Es una imagen muy poderosa y es asombrosa cuando consideramos que Israel nacional cada año, ¿cuáles son las señales de la presencia del Señor? Es como lo que se veía en Sinaí, cuando ellos ven a Jesús verlo. Eso como lo mismo que hizo en el Sinaí, con la nube, con la gloria, con las trompetas. Ellos van a saber, este es Yahweh, es Jesús. Este Jesús es nuestro Dios, Él es nuestro Mesías. Y esa señal, esa señal profética de las festividades de las trompetas van a estar en ellos y ellos van a saber. Van a saber que Emmanuel, Dios con nosotros, ha descendido de la gloria de la nube del cielo. Así que tenemos Elul, tenemos Rosh Hashanah y ¿qué pasa con Yom Kippur? Tenemos el libro principal de Yom Kippur, es el libro de Jonás. Es un libro muy extraño y a veces es difícil para que la gente lo entienda, pero yo voy a tratar de resumirlo rápidamente para ustedes. Yo sé que estoy pasándome del tiempo, pero estamos ya acercándonos al final, así que les doy gracias por estar conmigo. Yom Kippur es el día de expiación y hablamos un poquito de eso cuando estábamos hablando del Elul, porque este es el día cuando Dios dice, mi presencia va a ir con ustedes, después de que había dicho que no iba a ir, y voy a renovar ese pacto y yo voy a ir con ustedes y voy a estar con ustedes en el desierto y los voy a llevar a la tierra prometida, cuando Él ya le había dicho que no lo iba a hacer. Así que es extraño
imagino que vamos a leer un libro como Jonás. ¿Por qué leer un libro de Jonás en el día de expiación? ¿Cuál es la conexión? Entonces, sabemos que muchos de nosotros ya conocemos la historia de Jonás, así que no la voy a contar toda, pero voy a hacer como un resumen de esta historia. En el principio, en la historia de Jonás, le dice el Señor a Jonás, levántate y va a Nínive, porque la maldad ha llegado delante de mí. Y Ruá es una palabra muy importante que se traduce de diferentes formas en los libros. Ruá significa maldad. Demoníaco, o también se traduce como un desastre, o como cuando uno está incómodo. Hay diferentes formas de traducirlo para esta palabra en otros idiomas, además del hebreo. Pero entonces pongamos atención a esa palabra que ella la tiene escrita ahí. Entonces, Jonás, un profeta de Israel, se supone que debe ir a Nínive, que está en estos tiempos. Y tenemos un mapa de ahora. Nínive está en Irak, en estos tiempos modernos. Y la ciudad de Nínive era enemiga del pueblo de Israel. Y parece que algo era inimaginable que el Señor le dijera, vea a Nínive y predícales que viene la destrucción. Entonces Jonás, por una razón que no se nos dice al comienzo, decide irse para el otro lado, en el lado opuesto. Y sabemos que él entra al pez y finalmente se va hacia Nínive y predica un mensaje muy corto diciendo, tienen 40 días para arrepentirse o si no, va a ser destruido. Y la gente en Nínive escucha ese mensaje y se arrepienten sorprendentemente y él queda asombrado de que y dice en el 3, dice lo que dijo el rey es que nadie comiera ni siquiera tomara agua, que los hombres se cubrieran, se pusieran la ropa esta especial para el ayuno y que escucharan el llamado. Tal vez el Señor se voltee y no nos castigue para que no perezcamos. Me perdonan, no alcancé a leer desde la Biblia. Entonces, este arrepentimiento que fue un decreto del rey de Nínive se parece mucho a lo que el Señor le pidió a Israel que hiciera en el día de expiación y durante el mes de Elul, que es volteen su rostro hacia Dios y arrepiéntense y que dependan en la misericordia de Dios y para que detengan la ira del Señor. Así que tenemos esta nación gentil que decidió, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta expiación. Y Jonás no estaba contento. Y ya hemos hablado de este versículo en nuestras, cuando hemos leído. Es como mirando una piedra preciosa, pero mirando las diferentes fases en estas festividades. Pero el Señor cuando da su nombre, yo soy un Dios misericordioso y gracioso, lento para la ira y abundo en amor perpetuo y perdono, pero no voy a dejar al culpable, no lo voy a declarar inocente. Este es el nombre que él se da a sí mismo en Éxodo 34, cuando se describe a sí mismo al pueblo de Israel. Y nosotros no sabemos por qué Jonás está tan, o sea, le da mucha ira de que el pueblo él no dice que no va a dejar a los culpables declarados como inocentes. Eso no dice en Jonás, pero él dice, para detener el desastre. Y él dice, Señor, yo sé que tú eres el que detiene el desastre, el que te arrepientes del desastre. Y eso es sorprendente para nosotros porque usualmente no oímos a nadie acusando a Dios de ser misericordioso, pero podemos entender cuando
tenemos un sistema de purificación de cómo recibimos la cobertura de Dios como nación y vamos a esta nación que es extranjera y ellos se arrepienten. Eso es todo. Y de repente Dios entonces transiges y cedes. Entonces me mandaste como profeta aquí a decirles que en 40 días se iba a destruir todo eso. Me dijiste que predicara este mensaje de destrucción. Entonces me has hecho ver como un bobo. Pero tú eres un Dios que eres Dios de justicia. No debes de ceder ante el culpable. Yo quiero que seas un Dios de justicia, le dice Jonás se queja. Y entonces Dios hace que una planta crezca y le dé sombra a Jonás. Y el Señor dice que esta planta cubrió a Jonás de que estaba incómodo. Esto es como para probar de que él Jonás no tuvo nada que ver con esa planta, eso creció. Al siguiente día murió la planta y él estaba iracundo con Dios y le dice, estás enojado conmigo y voy a morir por esta planta. Y él dice, hey, te da pesar de la planta, tú no hiciste que creciera la planta, tú no hiciste que te cubriera y te diera la sombra. Entonces, ¿por qué yo no voy a tener pesar de Nínive, que tiene 100,000 personas, tiene muchos animales? Y ellos se han arrepentido. Y entonces ahí es como termina todo esto. Pero nosotros podemos entender, aunque no recibimos la respuesta del texto, Jonás no quería estar en un mundo que no hubiera justicia. Él quería estar en un en un mundo donde hubiera justicia y que se culpara al culpable. Pero cuando era de él quería que Dios le diera la cobertura, que fuera misericordioso, que lo cubriera de la maldad, porque eso es lo que estaba haciendo la planta, eso es lo que representa. Y esas dos cosas que se unen, la justicia y la misericordia de Dios, en el único lugar donde se unen las dos es en Jesús. En Jesús es la palabra de expiación, porque fue la perfecta justicia de Dios y la misericordia perfecta de Dios. Y eso está disponible tanto para el pueblo de Nínive como para el pueblo de Israel. Y es a través de Israel. Es a través del hijo de Abraham, el hijo de David, Jesús. Pero está disponible, esa cobertura está disponible para todas las personas en Nínive. Entonces podemos ver como gentiles que tenemos un ejemplo maravilloso en este libro de Jonás, la misericordia de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿qué tiene que decir Jesús acerca de Jonás? Y este es el ángulo Maranata. Jesús dice, la generación adúltera busca una señal, pero no se les va a dar una señal, pero la señal de Jonás. Así como él estuvo 3 días en el pez, el Señor va a estar 3 días y se va a levantar. Y para juzgar a esta generación y condenarla porque se arrepienten a la prédica de Jonás, pero delante de ellos hay alguien más grande que Jonás. Entonces, ¿qué significa? Quiero regresar a lo que dije a mi amiga. Mi amiga es un médico mexicano, una doctora mexicana, unas horas antes de hacer esta presentación. Ella no celebra estas festividades porque no son bíblicas, no son relevantes para ella. Pero ¿qué significa estas festividades para nosotros los creyentes gentiles? ¿Nos ordenan a celebrarlas como se les ordenó a los israelitas? Tenemos que recordarlas también, tenemos que subir a la montaña. Y lo que quisiera decir primero es para que la gente tenga un poquito de libertad, es que muy temprano en la iglesia
decían cuál es la distinción, qué distingue entre a los creyentes de gentiles de Mesías y los judíos creyentes en el Mesías. Hay una diferencia. Entonces se reunió todo un consejo que se llama el Consejo de Jerusalén para tratar de entender qué se requería de los gentiles que eran creyentes para mantenerse. Entonces, ellos tienen que mantener las festividades, tienen que cumplir con eso para mantenerse. Y el consejo es que había algunas cosas que tenían que ser cumplidas por los gentiles, y esta es otra enseñanza. Esos elementos que nombran aquí, que mencionan aquí, abstenerse de cosas contaminadas, de la inmoralidad, de lo que ha sido estrangulado y de la sangre. Todos esos requisitos son requisitos que estaban viviendo en Israel, que eran extranjeros viviendo en Israel. Entonces ellos hacen una decisión legal de que los gentiles, de la forma en que se iban a relacionar con Israel y con el pueblo de Israel, era las leyes que eran para los residentes que estaban viviendo en Israel, que eran extranjeros, y era toda la carga que se le iba a poner a los gentiles. Así que nosotros no tenemos que mantener estas festividades de la misma manera que lo hacen los creyentes judíos. Nosotros no tenemos la misma responsabilidad. Hay un poco de distinción. Sin embargo, yo diría, como Pablo escribió a la iglesia de Corintios, que hay grandes beneficios en entenderlas por los cimientos de nuestra fe que viene de los judíos, pero también, o es una ley judaica, pero también está escrito, todo esto fue escrito por judíos saturados en todo esto. Entonces, el Señor Jesús es judío y tenemos que entender todas las cosas que Él quiere enseñar y que quiere que nosotros meditemos en ellas relacionadas con Él, con la primera y la segunda venida. Y voy a terminar con este versículo de que Pablo escribió: por Cristo nuestra Cordero ha sido sacrificado. Celebremos el festival no con la levadura antigua, sino con el pan que no tiene levadura, y con sinceridad y verdad. Por beneficio para todos nosotros, mantengamos las festividades, entendamos el contexto del Lul, los días de Maravilla y Rosh Hashanah, y la fiesta de las trompetas y de Yom Kippur, que es el día de la expiación. Voy a escribirles aquí algunos recursos que yo utilicé. Hay muchos sitios mesiánicos en línea en los que ustedes pueden buscar estos recursos. De hecho, yo no tuve tiempo y no los escribí, pero voy a guardar esto y yo los puedo poner en el chat más tarde si ustedes no los tienen ya. Entonces, voy a nombrar unos pocos ministerios. Hay uno que se llama el podcast del el Evangelio Apocalíptico, solamente está en inglés, pero vamos a tener a una de esas personas el miércoles y jueves con nosotros. Es un recurso maravilloso para explorar nuestras raíces judías del cristianismo y nuestra fe en Jesús, el Mesías de Israel. Y también tenemos otro ministerio que se llama Los Primeros Frutos de Sion, que tiene muchos artículos en el sitio web y me ayudó muchísimo. Y también hay otro recurso que es el ministerio, es Afirmar a Israel, y tienen también artículos en su sitio web. Y hay otro que es Los Judíos para Jesús, otro sitio que tiene mucha información. Y también hay otro sitio que tiene mucha información que se llama Los Hebreos 4 Christians. Entonces, como hebreos para los cristianos. Y ellos también tienen mucha información en la perspectiva cristiana. Ustedes también pueden leer mi proyecto de las festividades en el sitio web de FAI. Ellos tienen todas estas fiestas judaicas y moedins que están ahí, y pueden ver las diferentes publicaciones. Así que muchísimas gracias por estar conmigo en esta larga presentación, y voy a ir a las preguntas ahora. Si tienen alguna pregunta,
y que quisieran preguntarme. Yo no he podido leer el chat, ella no lo leyó, yo tampoco, así que no sabemos cuáles son las preguntas. Para ver, por favor, el que quiera preguntar puede levantar la mano. Bianca, Denise, estén pendientes. Y también porque yo voy a tener que interpretar, si hay alguna pregunta, tendría que pasar al inglés para interpretarla hacia Bianca. ¿Quieres, tienes alguna pregunta? Creo que Bianca le está haciendo una pregunta a alguien. Hay dos personas. Ok. Entonces, hay dos preguntas que se van a hacer. Patricia va a hacer la primera pregunta, así que yo voy a pasar a interpretar al inglés. Ok, buenos días. Y Patricia, hazlo lentamente, ok, por favor, tranquilízate. Okay. Buenos días y muchas gracias. Muy, muy interesante. No conocía nada de esto, estoy aprendiendo, pero mi pregunta es la siguiente. A nosotros los cristianos nos han dicho que nosotros ya no vivimos por ley, sino vivimos por gracia. Tú hablas bastante de la ley. Quisiera que por favor me explicaras esto. Quiero tenerlo claro, por favor. Gracias. Ok, Bianca va a explicar. Tiene que abrir su micrófono. Sorry, you said you were. Okay, I see in the chat you're writing it. Thank you so much. Yes, as Christians we totally. Sí, como cristianos no tenemos que vivir por ley, bajo la ley. Esto es un tema muy interesante y es algo que yo he estado estudiando este año. Es la ley todavía está en efecto. Y yo pienso que cuando miramos a los apóstoles en el Nuevo Testamento, la manera que ellos actuaron y cómo ellos abordaron el templo, cómo ellos actuaban como si la ley todavía fuera efectiva. Tenemos que recordar que la ley nunca tuvo el poder de quitar el pecado. Todos, incluyendo Abraham, siempre dijeron de que su justicia fue por fe desde el principio. La justicia de ellos, o sea, el declarados justos es por fe. Nada ha cambiado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Lo que cambió es que ahora tenemos un pacto nuevo que fue cortado a través del Mesías, y ese pacto que es con Israel y Judá es que la ley ha sido puesta dentro de nosotros. No será algo externo, es algo interno. Nosotros vamos a tener la motivación para mantener la ley. Israel tiene diferentes leyes que ellos mantienen. Por eso, y eso es lo que el Consejo de Jerusalén está hablando. Dice, no le pongamos ninguna carga a los gentiles que no necesiten bajo la ley, que no se necesiten. Simplemente estas cuatro cosas de la ley, de los que están viviendo en Israel, los extranjeros viviendo en Israel. Y eso fue muy interesante de lo que siempre se enseña, cuáles son las responsabilidades de los gentiles. Gentiles están totalmente libres de la ley. Sí, nosotros somos libres casi de toda la ley que fue dada a Israel, no a nosotros. Pero ahora nosotros somos como residentes extranjeros que estamos viviendo en medio de Israel porque hemos sido injertados en esa rama, en ese olivo. Así que tenemos responsabilidades, pero no tantas como las que tienen los judíos mesiánicos. Gracias por tu pregunta, Patricia. Ahora voy a pasar a la siguiente. Si necesitan que explique un poquito más, me dejan saber. Ok, Angélica, no sé quién sigue. Tenemos algunas preguntas en el chat que están en español, así que yo no sé, no las entiendo. Ok, Fernanda. Ok. Fernanda. Sí, yo quería preguntar en relación al versículo de Gálatas 3:28, que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Okay, thank you, Fernanda. In regards Gracias, Fernanda. Con respecto a Gálatas 3:28, voy a mirar ese versículo en mi Biblia, dice ella. Galatians. Esta es una gran pregunta. Entonces voy a leer esto. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Hermoso este versículo. Este versículo tiene mucho contexto y no voy a entrar mucho a esto, pero les puedo decir lo siguiente. Este versículo está hablando acerca de la forma en que somos salvos. ¿Cómo somos salvos? Somos salvos de una sola forma y somos salvos a través de Jesús. No hay varios caminos para ser salvos. Y eso es lo mismo para los griegos, judíos, los que son libres, los que son esclavos, hombres o mujeres. Todos somos salvos de la misma forma. ¿Eso significa que tenemos el mismo papel que juzgar? No, no necesariamente. El hombre y la mujer no tenemos las mismas responsabilidades. Los judíos y los griegos no tienen la misma, los esclavos y los libres no tienen las mismas, los que son libres no tienen las mismas responsabilidades. Cuando lo vemos de esa forma, es importante saber que ellos están hablando acerca de cómo somos salvos. De cómo somos salvos. Y yo sé que hay enseñanzas de que hay dos formas de salvación, de que los judíos tienen una forma y que los cristianos otra forma. Eso es como una vista dispensacionalista, pero esto es destructivo. Y hay muchos ministerios en Israel cristianos que creen en esto y esto es muy peligroso, pero solamente hay un camino, hay una manera de ser reconciliados con el Señor. Pero también necesitamos saber que como gentiles creyentes tenemos no tantas responsabilidades como tienen ellos, como lo que en Romanos 9 a ellos les pertenecen las promesas, los pactos, a los judíos. Nosotros hemos sido injertados, nosotros disfrutamos los beneficios, pero no tenemos el sufrimiento que han tenido ellos. Eso es lo que yo diría acerca de esa pregunta, acerca de Gálatas 3. Ok, la próxima es Angélica y no sé si lo va a hacer en español o en inglés. Angélica, puedes abrir tu micrófono. En español, Bianca. Ok. Bueno, mi pregunta es, como cristiana, primero, estoy muy agradecida con el Señor por dar tiempos, calendarios y momentos en los que debemos como recordar lo que Él hizo y lo que va a hacer. Y para mí ha sido un hermoso camino llegar a estas fiestas y encontrarlo más. Entonces, digamos que por ese lado, gracias, y para mí es una confirmación estar en esta enseñanza y lo aprecio muchísimo. Y lo otro es cómo, o ella ya personalmente, ¿cuál sería un versículo bíblico que la centre siempre en que hay movimientos que ya tienden a la judaización, a volverse judaicos, talmúdicos, a entrar ya en tradiciones de la religión judía? Entonces, para ella, ¿cuál sería ese equilibrio o cómo hace ella para estar en el equilibrio entre, como decía Patricia, la gracia, pero también la palabra y el cumplimiento profético que vemos de esto? O sea, cómo desde la palabra ella nos puede llevar a buscar ese equilibrio. Y lo testifico yo también, que realmente es algo muy hermoso poder seguir las profecías desde las fiestas. Angélica, te cortaste un poco, entonces espero que
Bianca haya entendido bien. Esta es una pregunta muy buena. ¿Cómo nos mantenemos entre la gracia, el cumplimiento, la palabra cumplimiento frecuentemente no se entiende claramente? Por lo menos Jesús dijo, yo tengo una referencia, pero no me acuerdo exactamente. Yo no vine a remover nada, ni un puntico de la ley, pero vine a cumplir la ley. Y las personas piensan muchas veces, porque Jesús cumplió la ley. Cumplir la ley es que ya se cumplió, ya se terminó. Y de hecho, el cumplimiento significa mantener. Jesús vino a mantener. Así fue como lo dijo. Yo no vine a remover nada de la ley. Yo vine a mantenerla, a cumplirla. Entonces, cuando tenemos ese entendimiento de cumplimiento, lo podemos aplicar a las festividades también. Podemos decir, esta festividad de la Pascua se cumplió en Jesús, pero no quiere decir, cuando miramos y vemos los pasajes de la Pascua, no quiere decir, vamos a celebrar esto por toda la eternidad, porque aun cuando Jesús regrese, Él va a tener sus heridas, aún vamos a ver sus heridas de la crucificación, vamos a recordar lo que Él hizo, lo que Dios hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto, vamos a estar recordando, celebrando todo eso. Y aunque ya se hayan cumplido en el sacrificio del Cordero de la Pascua, ese aspecto particular de la festividad, vamos a ver que es profético y que vamos a seguir celebrándolo por toda la eternidad. Aunque ya se cumplió, vamos a mantenerlo. Lo vamos a mantener en esa forma. Así que el cumplimiento es una palabra y un poco difícil de entender, pero para resumir, no quiere decir abolir, no quiere decir que ya se detuvo, que se terminó. Quiere decir simplemente que alguien la mantuvo perfectamente y eso significa eso significa todo para nosotros, así que podemos descansar de que Jesús ha mantenido la ley perfectamente y que estamos bajo su cobertura, bajo su expiación y podemos descansar en eso y en esa gracia. Pero también podemos saber que no porque la ley haya sido cumplida, quiere decir que la ley haya sido abolida. ¿Ok? Gracias. Adri es la próxima, ¿ok? Adri, creo que es Adri que mencionó Bianca, es la próxima. Tienes que abrir el micrófono. Bianca, perdón, Denise, ¿nos ayudas diciéndole a la persona que abre el micrófono? Sí, claro. Es Eudril. Eudril, por favor. Sí. Buenos días, Dios te bendiga. Tengo un cuñado que habla sobre las fiestas. Mi interés es sobre, ellos la practican, pero yo lo veo como que se debería practicarlas tal cual o simbólicamente. Y también en la explicación entiendo que la fiesta es una declaración de lo que estamos viviendo, de lo que está aconteciendo, de su cumplimiento de la palabra. Eudril, no entendí tu pregunta bien. ¿Quieres saber si es que tiene que cumplirse, que si tenemos que cumplirlo o no? No. Quiero saber si el que practica las fiestas judías debería hacerlo tal cual, o podría, o debería, o sería bueno
que la hiciera de manera simbólica. Lo digo porque en Latinoamérica hay iglesias que se han terminado judaizando, entonces exigen el cumplimiento de ellas tal cual. Entonces yo las acepto, pero mi pregunta en sí, ¿debería ser tal cual o podría ser simbólicamente? Thank you so much for that question. I think it's a really good one. Gracias por esa pregunta. Es una pregunta fabulosa. Do we have to practice the feast? Entonces, tenemos que practicar estas festividades. Va a ser más simbólico. Entonces, la pregunta es porque hay iglesias que toman literalmente la Biblia y están celebrándolas y están demandando que la gente la celebre. Entonces, esa es la pregunta. Eso me ayuda para la pregunta. Sí, interesantemente, muchos, por ejemplo, los sacrificios que se prescriben para cada una de estas fiestas. Ellos son sacrificios que deben llevarse a cabo en el templo y no tenemos un templo. Entonces, aún dentro del judaísmo, hay muchas cosas que ellos no pueden hacer, que son parte de la orden, del mandato, porque no hay un templo en este momento. Entonces, ahí ya tenemos muchas cosas que en el mundo judaico que se está haciendo simbólicamente. Por ejemplo, en la Pascua, cuando se está celebrando la Pascua como lo hacen ellos tienen un plato en el medio y ellos van a tener un hueso que es parte del cordero. Algunas familias van a sacrificar, pero ese sacrificio se lleva al templo y como no lo pueden hacer, entonces simplemente es un simbolismo de lo que harían si el templo estuviera, si existiera. Entonces, así que nosotros tenemos libertad. No podemos llevar los sacrificios al templo, pero podemos tomar las historias y las historias bíblicas y sacar lo más importante de ahí. Y lo hicimos muy rápidamente, yo sé, pero yo pienso que el hacer las festividades, de leer las historias, de decir las oraciones, de saborear y oler y escuchar y involucrar todos nuestros sentidos, es una forma de meditar sobre la historia. Dios es el mejor maestro y Él sabe cómo nosotros aprendemos porque Él nos creó. Así que yo diría, hay mucho que podemos tomar simbólicamente y mucho que también podemos hacer espiritualmente, pero también los animo a que lo abracen, que lo aborden, que lo hagan, celebrarlo como lo puedan, como el Señor lo mandó, porque Él sabe cómo hacemos las cosas, Él entiende y Él lo diseñó esas festividades. O sea, hacerlo, si podemos hacerlo simbólica, espiritualmente, pero también en la parte práctica. Ok. Cuando compartía la hermana, vino a mi mente y a mi corazón una figura que de padres, nosotros, los judíos serían los padres y nosotros, los gentiles, los abuelos de los hijos. ¿Qué pasa con los abuelos? Los abuelos ya no tienen la responsabilidad que se tiene como padres, ¿verdad? Entonces, cuando vienen los nietos, los que tienen nietos, vienen, los disfrutan y luego los mandan para la casa con sus padres. Esa simbología vino a mí cuando se refiere a hacer las fiestas, ¿no? Cumplir las fiestas judaicas, que se puede hasta cierto punto, pero esa responsabilidad ya no está echada en nosotros. Entonces, para concluir es corazón, ¿no? ¿Es el Señor que me está poniendo a hacerlo o no? De una forma u otra, soy libre. ¿No lo creen? Gracias.
That was a lot. I'm just going to say it. So Fue mucho. Ella dijo, what is the responsibility? ¿Cuál es la responsabilidad? Porque básicamente como nosotros somos como los nietos, no podemos escoger. Entonces ella está hablando de cuál es la responsabilidad de nosotros que ella tiene en celebrar las fiestas. Pero cuando tú estabas hablando, lo que vino a su mente era de que nosotros somos como los abuelos y los hijos, y las responsabilidades de los abuelos y hacia los nietos y de los nietos. Me encanta esa imagen de los abuelos y de los nietos. Es poderosísima. Gracias por compartir eso. Yo pienso muchas veces de que los judíos son como nuestros hermanos mayores. Cuando los padres mueren, el hijo mayor es el que tiene la responsabilidad de organizar todo. Todos los hijos reciben su herencia. Los hijos, el hijo mayor tiene un poco más de responsabilidad, aunque ellos tienen hermanos y hermanas, ellos tienen más responsabilidad para manejar todo esto y asegurarse de que todo es distribuido, de que todo se hace de manera justa y de una manera amorosa, de una manera como los padres querían que se distribuyera la herencia. Pero los abuelos también es una gran imagen. En los profetas, no me acuerdo cuál profeta iba a haber el momento en que los gentiles le van a decir a los judíos, hey, enséñame acerca de la palabra, enséñame acerca de las escrituras. Entonces, nuestra responsabilidad como abuelos es decirle, enséñanos, o pedirle a los abuelos que nos enseñen, enséñanos acerca de la historia, enséñanos acerca de la palabra, lo que es necesario para que yo maneje esto. Eso es precioso. Y esa es la imagen que yo tengo. Gracias. No hay más preguntas porque creo que habían algunas en el chat. Ella está buscando en el chat. Ok, Eudril ya preguntó, así que esas son todas las preguntas, así que bueno, voy a terminar aquí mi interpretación. Ella está diciendo, gracias por tenerme aquí, ha sido maravilloso, ha sido la comunión que hemos tenido, gracias por tener esa oportunidad para compartir con Israel, a Israel. Yo voy a ir en una hora voy a ir a la casa de mis vecinos a celebrar Rosh Hashanah y vamos a sonar la trompeta. Ellos no son creyentes, ellos no son judíos religiosos, ellos son judíos seculares. Ellos no celebran, ellos solamente celebran por tradición, simplemente no porque crean en nada. Así que por favor oren por mí, porque cuando yo vaya allí, que yo sea como lo que dice Romanos el 11, que los provoque a celos y que ellos sean parte de este remanente de Israel, que ve las trompetas, que escucha las trompetas y ve al que traspasaron y que se regocijen a la venida del Señor. Okay. Antes de que Él regrese para nosotros, ¿ok? Entonces, voy a terminar la interpretación acá, voy a salir ya. Ok, Devon, can you hear me now? I can, yes. Okay. Let me stop the recording and let me stop this. Okay.